Pues tenemos la última mesa. Hemos visto, primero, el rol de un corporativo como LP en un fondo, ¿no? Y cómo utilizan, entre comillas, la relación de estos emprendedores gestores, que son los que se buscan la vida haciendo el scouting de nuevas compañías y haciendo la tutorización de las mismas. Hemos visto otro perfil de corporativo que lo que hace es hacer el partnership directo con el emprendedor mediante una actividad de money, ¿no? Y, por tanto, incorporar esta innovación dentro del día a día estratégico de la compañía. Pero hay una tercera, yo diría, forma en que los corporates están interlocutando y están integrándose en el mundo startup, que es la coinversión, ¿no? Y es entrar directamente en una startup, normalmente en minoría, y conjuntamente con un sindicato donde suelen haber otros fondos de capital riesgo, ¿no? Otros venture capital que o bien han entrado en una etapa anterior y que continúan acompañando en la siguiente etapa, o bien entran conjuntamente con él. Tenemos la suerte de tener a Bea de Seaya y a Óscar de Rakuten. Y digo que es una suerte, primero porque Bea es la presidenta del comité de Venture de Ascri y, por tanto, representa a todas las gestoras de Venture Capital. Y, en segundo lugar, porque si es difícil coinvertir con un corporativo, lo ha hecho ya 2 veces con Rakuten, ¿no? Y, por tanto, es un caso paradigmático, ¿no?, de cómo se construye, en este caso, esta relación de confianza entre un corporativo y un fondo de venture que quién sabe dónde puede llevar el día de mañana. Si os parece, os presentáis 2 minutos qué hace vuestro fondo, qué hace la compañía, ¿de acuerdo? Y qué rol jugáis vosotros y qué estáis haciendo en el mundo de las startups, y luego empezamos. Muchas gracias, Carlos, y todos los que habéis venido al panel. Yo soy Beatriz González, fundadora de Seaya. Somos un fondo que arrancamos en Madrid en el año 2013 y invertimos sobre todo, en España y en Latinoamérica. Tenemos algunas participadas que luego están en otras regiones, pero en general están basadas en España y Latinoamérica. Nuestro primer fondo ya está 100% invertido y nuestro segundo fondo ahora está invirtiendo en rondas entre series A y B. Hacemos tickets entre 5 o 10 millones de euros por empresa. Hemos hecho mucha inversión en marketplaces y ahora también estamos haciendo inversiones B2B. Y Cabify es una inversión que está en nuestro primer fondo, donde está también Rakuten, y Globo es una inversión que tenemos en el primero y en el segundo fondo, donde también está Rakuten. Perfecto. Óscar. Muy bien, Óscar de Namiel. Yo soy el Managing Partner de Rakuten Capital, que es, digamos, una de las 4 unidades estratégicas que tiene Rakuten. Para aquellos que no conozcan lo que hace Rakuten, bueno, supongo que habréis visto, sobre todo aquí estando en Barcelona, el nombre de la empresa en las camisetas del Barça. Somos uno de los, bueno, el sponsor global. Y la compañía es un conglomerado de Internet que empezó en el área de e-commerce. También tenemos servicios financieros, de comunicaciones, media. Bueno, hay cerca de 10 millares de dólares de ventas netas a través de distintas líneas. Y efectivamente, bueno, en lo que es el campo de inversión, supongo que, bueno, para aclarar algunas preguntas del conflicto evidente, ¿no?, que propone el panel o de los modelos que se han comentado en las sesiones anteriores, intentamos actuar como si fuéramos un fondo de capital riesgo casi independiente o, bueno, idealmente con el profesionalismo que pueda tener cualquier otro tipo de empresa, con el valor añadido de sí tener un gigante detrás. Perfecto. Yo quería preguntaros, primero de todo, por el sentido estratégico que tiene para un VC el poder contar con un corporativo en la masa accionarial, ¿no?, o en el sindicato, ¿no? Mayoritariamente el sentido común te diría que, hombre, tener un strategic, ¿no?, dentro del sindicato, pues puede tener muchos frenos, ¿no? Porque, ostras, puedes tener al potencial comprador dentro de la compañía, te pueden poner, ostras, limitaciones comerciales, etcétera, ¿no? ¿Cómo se construye, ¿no?, un sindicato con un corporativo para que funcione y para que sea realmente de valor para la compañía tecnológica? Bea. No, lo que dices es muy cierto. Yo creo que
hay que pensarlo bien, ¿no? Porque tiene muchas ventajas, pero también puede tener desventajas. En nuestro caso, en Cabify, fue una decisión bastante fácil, porque al final es un sector muy complejo, que requiere mucha financiación, que requiere mucho conocimiento, y tener a alguien como Rakuten, que ya era un player tan importante en el sector de la movilidad, inversores en Lyft, que creo que sois el primer inversor incluso en la empresa, inversores en Carim, con una visión a largo plazo estratégica, es fundamental, ¿no? Porque es un sector en el que no puedes tener simplemente inversores financieros con un horizonte temporal corto e incluso con solo expectativas financieras, al ser un sector tan estratégico, tan disruptivo. Entonces, en nuestro caso, la verdad es que nunca ha habido conflictos y todos son ventajas, ¿no? Porque tener a alguien que ha invertido mucho en otras empresas del sector, que además no compiten, ¿no? Porque Lyft está en Estados Unidos, Carim está en el Middle East, y que lo único que hacemos es pues, casi aprender de un inversor que está en estas otras empresas y que tiene un rol tan importante en este sector, pues son todo ventajas. Si fuera distinto, si estuvieran operando en regiones donde compites, si tuvieran un planteamiento distinto, yo creo que habría que pensárselo, ¿no? Y por mucha protección que tengas en contratos, etcétera, ¿no? Que todos la tenemos, porque cuando Rakuten entró con tickets ya importantes y con un peso muy fuerte en la empresa, pues lógicamente todo lo que es protección de minoritarios, arrastres y situaciones donde a lo mejor puede haber desalineamiento, estás protegido, lógicamente, pero más allá de eso tiene que haber algo de alineamiento, tiene que haber confianza, tiene que haber una serie de cosas para que funcione. Entonces yo desde luego creo que hay que pensárselo y hacerlo con mucha cabeza y pensando a 5 o 10 años, no pensando ahora en traste estratégico y no voy más allá, ¿no? Óscar, yo te quería preguntar desde el punto de vista contrario, ¿no? Es decir, para un estratégico, ¿qué ventajas tiene entrar en una compañía donde ya hay un venture capital? ¿No? ¿Y qué retos tienes en la relación de construir con el venture capital? ¿No? Vale, no, bueno, primero quisiera apoyar un poco el punto al que se ha referido Bea, ¿no? Y es un poco el tema de que creo que al final, o sea, todo depende un poco de la gente, ¿no? Y también de cómo esté organizado el fondo corporativo. O sea, digamos lo que digamos, pues obviamente sí, nosotros pertenecemos a una organización, pero al fin y al cabo todo lo que es capital riesgo es un negocio de personas, ¿no? Entonces es como también te lleves con tus socios. Aquí, pues bueno, sí, tenemos el primer unicornio español que hemos fondeado conjuntamente y vamos camino del segundo con Globo, que también está yendo muy bien. Esto es un poquito de publicidad gratuita, por cierto. Pero sobre todo es, o sea, fuera, digamos, de todos los temas estructurales, porque nos llevamos bien como equipos. Hay un entendimiento, o sea, lo cual tampoco quita que no discutamos o que no haya debate o a veces divergencia de opiniones. Entonces, esa parte es fundamental. Fuera de lo que, cómo sea la estructura o con quién estés tratando, al fin y al cabo es un negocio de personas, ¿no? Y segundo, creo que también es muy importante recalcar que de cara a los corporativos hay empresas que únicamente invierten si hay, digamos, algún tipo de sinergia o visión estratégica para hacer cualquier cosa. Entonces, nosotros no lo hacemos así. O sea, lo que miramos, o al fin y al cabo esta industria, lo que es el capital riesgo, existe porque se persigue un retorno, y es así como nosotros hacemos nuestras inversiones. El valor añadido es que después sí puede haber una sinergia o algún tipo de alianza comercial o algún tipo de apoyo ulterior que puedas proveer, pero aquellas corporaciones que únicamente estén mirando una inversión desde un punto de vista estratégico, creo que a menos que sea, digamos, una inversión secundaria o algo muy avanzado, es muy difícil. ¿Por qué? Porque este negocio va muy rápido. Entonces, si te pones a pensar en sinergias y a buscarlas, igual en el momento en que hayan pasado X meses y las hayas encontrado, ya la inversión no esté, o la empresa no exista, o alguien se la haya comido. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos o cómo cooperamos con otros fondos? Pues bueno, buscamos fondos que nos
que os parezcan atractivos, que estén muy bien llevados, que sean muy profesionales. Intentamos actuar de la misma manera y también, mira, dependiendo de la inversión, a veces somos nosotros los que lideramos, o sea, también hacemos desde series A hasta series D, o hacemos un sindicato con otras partes o simplemente apoyamos con nuestro capital. Desde un punto de vista de un corporativo, tú me decías, nosotros somos un poco especiales porque no ponemos el sentido estratégico primero, sino que primero hablamos más de un lenguaje de capital riesgo y somos más ágiles. Pero, sin embargo, vosotros sois capaces, como decía Bea anteriormente, de dar valor más allá del dinero que se pone, ¿no? ¿Cómo un corporativo, una vez ya está dentro de una startup, es capaz de generar este valor, ¿no? Es decir, ¿de qué manera el consejero o qué instrumentos o qué protocolos creáis con las compañías participadas para realmente ser capaz de generar sinergias, de generar valor añadido, ¿no? Más allá de el haber puesto el funding correcto, ¿no? en la compañía? Óscar. Yo creo que eso es la receta secreta un poco, ¿no? De donde entra el aspecto mágico. O sea, si piensas un poco en pues estas inversiones, cada uno tenemos nuestra tesis, somos muy profesionales, lo estudiamos todo mucho de una forma muy académica, práctica, mejores escuelas de negocio, etcétera, gente muy buena que contratamos y demás, pero al fin y al cabo, o sea, te la juegas, ¿no? O sea, esto es un poco, no es que estés tirando una moneda al aire, ¿no? Porque si no, no estaríamos levantando capital de inversiones que nos permiten gestionarlo, pero sí hay un toque un poco mágico en el sentido de que, vale, Rakuten ahora mismo tiene 24.000 empleados, entonces hay diversas unidades de negocio que igual están haciendo cosas que pueden ser complementarias o que puedan apoyar, digamos, una inversión que yo haga, pero lo que yo no puedo hacer es, digamos, forzar al director de tal división que necesariamente vaya a hacer negocio con una de mis inversiones. Entonces siempre es un poco lo que dicen los británicos at arm's length, ¿no? De que, bueno, hay una cierta libertad y tampoco lo sobrevendemos, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, wow, tenéis tantos activos, o el comercio online en Japón o en Estados Unidos, o Viber, servicios financieros y demás, pero bueno, sí, eso está muy bien, pero yo no tengo la potestad, o digamos la fuerza, o sea, ni siquiera nuestro CEO, ¿no? O sea, que él puede también dar una instrucción o influenciar, pero al fin y al cabo tampoco puedes forzar a la gente a hacer las cosas. Entonces ahí es un poquito cuando, digamos, empiezas a utilizar la mano izquierda, también son negociaciones. Luego, pues bueno, Bea también ha venido muchas veces a Japón, ¿no? O sea, de nuevo, volvemos al punto de que es un negocio de personas donde yo creo que el factor humano es fundamental. Y yo creo que en eso nos parecemos en el estilo, donde utilizamos esa fuerza de convicción, esas relaciones que tenemos para ayudar a nuestras compañías de portfolio a que establezcan esas conexiones, pero no podemos forzarlas. Bea, desde un punto de vista de VC, ¿qué recomendaciones harías a otros VCs a la hora de acercarse a unos corporates para poder coinvertir con ellos, ¿no? Es decir, yo creo que la mayoría de gestoras de capital riesgo, cuando tenemos una compañía o tienen una compañía en el portfolio, la búsqueda de capital yo diría que es una recurrencia, ¿no? Y por tanto continuamente estás hablando con otros inversores sobre la bondad de esta compañía, ¿no? No se está hablando tanto con corporativos como alternativa, ¿no? o como complemento en las rondas de inversión, ¿no? En tu caso, después de la experiencia que tienes con Rakuten y otras que traes, ¿qué recomendaciones le darías a las gestoras, en este caso, para acercarse a un corporativo, ¿no? A la hora de poder plantear un deal, a la hora de poder plantear una potencial operación? Yo creo que igual que los fondos a veces, bueno, o a medida que van madurando, van eligiendo coinversores y van repitiendo, ¿no?, con esos coinversores, y lo ves mucho en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, que siempre hay 2 o 3 fondos que coinvierten juntos, pues con los corporativos idealmente tendría que ser algo parecido. Entonces mi consejo sería empezar a entender ya qué corporativos tienen sentido para
tus participadas y para el tipo de sector en el que estás especializado, el tipo de inversión que haces, y establecer ya una buena relación para luego no solo hacer una inversión, sino hacer 2, hacer 3, hacer 4, que en nuestro caso es lo que estamos haciendo con Rakuten, ¿no? O sea, nosotros con Rakuten hemos hecho Cabify, hemos hecho Glovo, espero que hagamos incluso alguna más, y al final es una relación de confianza, es una relación muy estrecha donde estamos alineados, donde nos entendemos, y si eliges 1 o 2 corporates para de cara al futuro coinvertir en tus participadas, creo que es mucho mejor que empezar a ver a 20 o a 30 sin ningún tipo de estrategia, sin entender muy bien si funciona para tu portfolio, ¿no? Nosotros hacemos marketplaces, entonces pues obviamente Rakuten es un gran player en ese sector. Si a lo mejor estamos especializándonos en fintech, pues tendríamos que empezar a ver cuál es el corporate que tiene sentido para nosotros. Entonces, planearlo, hacer un poquito de reflexión y entender en los próximos años en tu fondo pues cuáles son, y a lo mejor es Amazon, o a lo mejor es Google, o a lo mejor es Telefónica, pero dedicarle tiempo a pensar qué es lo que encaja mejor en tu portfolio por tu posicionamiento como fondo, porque todos somos muy distintos al final. Óscar, vosotros sois un fondo global y por tanto invertís en cualquier lugar del mundo. ¿Qué estáis viendo en España? Es decir, al final ya tenéis 2 compañías de vuestro portfolio aquí. ¿Son 2 excepciones? ¿Es una tendencia que podéis ver que España está en el mapa global de empresas de tecnología? Vosotros que tenéis un scope, ¿no? Tenéis una visión mucho más amplia que a lo mejor otros eventos. ¿Cuál es vuestra visión respecto a lo que está pasando en España? ¿Hay otros internacionales que pensáis que también van a empezar a fijarse en lo que está pasando en el ecosistema español? Hombre, desde luego yo creo que el pensamiento es un poco más a nivel macro, ¿no? O sea, sí, efectivamente invertimos a nivel global, ¿no? O sea, pero también la tierra tira mucho. Obviamente me encanta venir a España y también tener aquí inversiones o consejos, pues es una excusa para venir más a menudo, ¿no? Pero, vamos, digamos, fuera del tema cultural, obviamente España es el 4º país por población, y no sé si en términos de PIB, creo que la 5ª economía de Europa, probablemente me estoy equivocando en ambas cifras, ¿no? Tenemos cada vez, yo creo, una comunidad de emprendedores que está creciendo más, que es más dinámica. Luego, aparte, hay gente que está muy preparada, y yo creo que la mentalidad también está cambiando. O sea, que antes, me acuerdo de mi primer trabajo en el Reino Unido, lo que te preguntaban es, oye, tienes un contrato fijo, ¿no? Y entonces ahí me sorprendía un poco el tema, porque claro, en el Reino Unido, en Estados Unidos, fijo no hay nada. O sea, te pueden largar, digamos, al mes, ¿no? O sea, y con bastante poca compensación. Entonces yo creo que esa mentalidad de riesgo ha cambiado en España, lo cual es muy positivo. Hay gente muy capaz. O sea, obviamente ahora mismo también hay una coyuntura económica más atractiva. O sea, creo que, o sea, tristemente todavía seguimos teniendo una tasa de paro bastante alta y una economía que no es de las más productivas, sobre todo por parte del sector servicio, digamos la hostelería, ¿no? Donde no vas a conseguir esas economías de escala. Pero bueno, lo que estamos viendo es algo que es bastante positivo como tendencia. Y después, oye, que estamos metidos allí. O sea, al final se conoce todo el mundo, y luego tampoco es que seamos nosotros simplemente los que podamos decir, oye, queremos invertir en esta empresa y tienes todas las puertas abiertas. O sea, esto es una calle bidireccional de ambos sentidos, donde el emprendedor también te elige a ti. Tienes que caerle bien, tienes que ver lo que has hecho. Yo creo que es un poco ahí donde también tenemos acceso. O sea, que al final, vale, España será más pequeño, pero luego tú miras la comunidad de Inglaterra, de Francia, Alemania, bueno, partes de Estados Unidos, sea la costa oeste o la costa este, todo el mundo se conoce. Entonces también va un poco, o sea, vas con la reputación por delante, y tienes que gustarle a los emprendedores, ¿no? O sea, fuera de que te gusten los fundamentos, va por ahí. Muy bien. Yo os quería dar 3 cifras para concluir, para que tengamos todos conscientes la magnitud, ¿no? El año pasado, 1.750 corporativos invirtieron en startups en todo el mundo, lo que es un 22% por encima de lo que había sido el año anterior.
En España las cifras de ASCRI aún no las tenemos cerradas, pero aproximadamente el 30% del dinero que se ha metido en el sistema es de VCs españoles, hay un 30% que es de VCs internacionales, ¿de acuerdo? Hay un 20% que es de Business Angels, pero hay casi un 20% que es de corporativos, ¿no? Por tanto, los corporativos empiezan a ser empiezan a jugar un papel muy relevante en el sistema, ¿no? Y aquí el reto entre todos es ver de qué manera no es una excepción, no es un año excepcional, ¿no? Sino que pasa a ser una tendencia de futuro. Muchísimas gracias, Bea, muchísimas gracias, Óscar. La verdad es que es un lujo poder contar con vosotros, contar también con Rakuten en el mercado. Y antes de concluir, me gustaría, mientras salen Óscar y Bea, que pidiéramos un último vídeo, ¿de acuerdo?, de presentación de Day One. Sí. Muchas gracias.